secuestrada por el narco, así lo documentó Manu Ureste en la primera entrega de una serie de reportajes de Animal Político y Data Cívica. Votar entre balas. Manu, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Igualmente, Manu, damos seguimiento a los trabajos que has realizado, algunos ya plasmados en libro. Este trabajo, el más reciente y que estás elaborando también en estos momentos, me comentabas que estuviste en Guerrero, irás a Guanajuato. A Guanajuato, la semana que viene va a salir la entrega de Veracruz también. Oye, Manu, y esta primera entrega de Guerrero es muy dura. Es muy dura, es muy dura. Los testimonios de las candidatas, los candidatos, de políticos, de dirigentes que narran la situación que se está viviendo y cómo, para empezar, tienen que pedir permiso al narcotráfico si quieren hacer campaña. Exacto. Punto número 1, de entrada. De entrada, si quieren participar, ¿no? Sí, mira, esta investigación, como bien dices, es en colaboración de Animal Político con Data Cívica, también México Evalúa. Data Cívica estuvo elaborando una serie de informes con datos estadísticos de agresiones y violencia contra los candidatos, candidatas y violencia electoral. Y nosotros lo que hicimos en Animal Político es, pues, digamos, ponerle voz a estas cifras, a estos datos, y la primera entrega, el primer lugar que visitamos fue Guerrero, porque actualmente con al menos 6 aspirantes asesinados es el lugar más violento para intentar... En 6 meses, Manu, perdón, en los últimos 6 meses, 6 candidatos asesinados. Y aquí hemos dado también... pues constancia de lo que está sucediendo, 2 de ellos, y lo comentabas en tu reportaje. En Chilapa. En Chilapa, en un lapso brevísimo de tiempo. Sí, en cuestión de días, ¿no? Entonces, digamos, Guerrero se ha convertido junto con otras zonas del país, pero Guerrero ahora mismo es como la zona más peligrosa para intentar aspirar a un cargo público, ¿no? Entonces, fuimos en Animal Político a platicar con candidatos, candidatas de todo tipo, alcaldías, diputaciones, etcétera, de todos los partidos, ¿eh? Aquí no hay de que, es que es oposición y siempre va a decir que todo está mal. No, aquí hablamos con gente también de Morena, del PAN, del PRI, con todos los partidos PRD, y lo que nos llamó muchísimo la atención es que todos coincidían en señalar esto que bien dijiste, que decían, aquí en Guerrero, para hacer campaña, lo primero de todo es pedirle permiso al narco. Eso para empezar. Y todos también con miedo. Bueno, muchísimo terror. Miedo. Sí, muchísimo miedo. Yo percibí mucho miedo en todos los candidatos. Este reportaje, esta crónica empieza con el testimonio de una candidata que había sufrido 3 intentos de atentado, en los que casi, pues evidentemente el crimen organizado intentó matarla. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, pero ¿qué es lo que hizo, no? Y dice, bueno, es que yo cometí un fallo fundamental para ellos, que es no pedirles permiso. Yo no quiero pedirles permiso, porque el que le pide permiso de alguna forma está obligado con estos grupos del crimen organizado luego a pagar ese permiso o ese favor, por así decirlo, ¿no? Incluso también me decían muchos candidatos y candidatas entrevistados que me decían que incluso aunque te den el permiso, entre comillas, tú no puedes hacer campaña libremente en Guerrero, especialmente en la zona de Tierra Caliente. O sea, en todo Guerrero hay un mosaico de 16 grupos criminales, entre cárteles, grupos locales, etcétera. Aún así, aunque te den permiso, tú no puedes, por ejemplo, hablar de violencia. Tú no puedes llegar diciendo, aquí se acabaron los abrazos, aquí ahora la ley va a ser la que va a imperar, mano dura. Ellos, lo que me dijeron, ellos y ellas, insisto, es que no puedes tocar esos temas. Oye, Manu, y además también no pueden tener garantías porque hay choque también entre grupos. Estos 16 grupos de la delincuencia, pues a lo mejor uno de estos grupos, que es el dominante, permite o da el aval para que esta candidata pueda recorrer el país, pueda hacer campaña, sin mencionar lo que acabas de comentar, pero a lo mejor al grupo rival no le parece. Exacto, hay grupos, bueno, estos famosos tlacos y ardillos que se están disputando en muchas zonas, entre ellas Chilpancingo, la capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que no hay para ellos ninguna garantía. Y también lo que me decían, ellos mismos me lo decían, miren, esto es un arma de doble filo, al que le da permiso el crimen organizado una vez que quizá te allane el camino para llegar, porque sí me decían de varios municipios, sobre todo en Tierra Caliente, que los cárteles ya decidieron aquí va a ganar tal partido, pero una vez que tú llegas a esa alcaldía, el alcalde no eres tú.
el alcalde es el crimen organizado y hay un gran interés. Yo también les preguntaba, bueno, ¿por qué tanto interés ahora de los grupos del crimen organizado? Digo, siempre ha habido un interés, ¿no? Pero ahora se ve como unas elecciones mucho más violentas de las que se veía antes. Y me decían, bueno, es que estos grupos del crimen organizado ya vieron que los ayuntamientos, ahí llega presupuesto, ahí llega mucho dinero, ahí llega también, ahí tienen el control de la seguridad pública local, tienen el control incluso del tránsito, tienen el control incluso de los aparatos burocráticos del cobro de multas, por ejemplo. Todo eso es dinero fresco para ellos que, por supuesto, están peleando quedarse con eso, ¿no? Entonces, de ahí la gravedad del asunto. Digamos que ya incluso en la gestión administrativa de los municipios ya también hay una influencia muy importante del crimen organizado, que me dicen incluso que hasta tienen sus propias constructoras, se dan sus propios contratos y entonces todo queda ahí, ¿no? Y también va coincidiendo con muchas cosas que hemos visto, consignado, por ejemplo, el tema de tener el dominio sobre pollerías, rastro, y lo digo porque, pues bueno, hay testimonios también de los propios delincuentes diciendo, es que yo le pedí entrar al rastro y no ha cumplido y por eso me reuní con tal o cual alcaldesa. Exacto. Por cierto, ¿entrevistaste a la alcaldesa de Chilpancingo? Pude platicar con la alcaldesa, que la verdad nos recibió muy amablemente. Bueno, ella evidentemente tiene una visión muy distinta a la que van a poder leer en la crónica. Ella me comentó que todo estaba bajo control, que ella no veía una situación descontrolada, que la gente iba a poder votar libremente, que tampoco es una cosa que a ella le competa en el sentido de que no es autoridad electoral, así, ¿no? Le pregunté obviamente por esta famosa reunión que, bueno, o desayuno informal, como quieras llamarlo, encuentro, que tuvo con un cafecito con integrantes del crimen organizado, ya creo que fue el año pasado, aproximadamente en el verano del año pasado así, y ella, bueno, ella ha insistido muchas veces que ya está el caso en las manos de la Fiscalía General de la República y que no ha sido llamada a comparecer para ninguna explicación, pero obviamente que eso en un contexto donde el Chilpancingo, la capital de Guerrero, hay una situación de enfrentamiento entre dos grupos criminales que se disputan lo que tú acabas de decir, el control de los mercados, de los tianguis, de los rostros de pollo, del transporte. Incluso allá, hablando con la gente de Chilpancingo, me decían, mira, si vas a pedir algo, cuando estaba hospedado allí, ¿no? Si vas a pedir algo de comer, hazlo antes de las 7 de la tarde, porque a partir de esa hora ya los que van en moto repartiendo y así... ¿En Chilpancingo? Sí, ya no... ¿En plena capital? Sí, ya no van porque hay una orden de los grupos criminales de que a partir de esa hora nadie va en moto para evitar ser confundido con sicarios del grupo rival, etcétera, ¿no? Entonces, eso también te habla de que a pesar de que muchos de estos políticos candidatos con los que hablábamos me decían, mira, yo voy a tal distrito, un día o dos, me doy un paseo por ahí, intento hablar con la gente y me regreso a refugiarme aquí a Chilpancingo, porque aquí hay violencia, pero no es una violencia tan de tipo electoral como la que pueda haber en estas comunidades, ¿no? Hace unos momentos escuchaba a una política decir que nos protege el pueblo, pero también leí en tu crónica, si te dan permiso, el narco, puedes recorrer los pueblos. Bueno, sabemos que toda esta narrativa del pueblo y así, pues ¿no? Sí, es quien da permiso, pues tú lo has vivido, lo estás documentando, te lo dijeron, escuchaste los testimonios de viva voz, por supuesto, de manera anónima, como comentabas, tienen mucho miedo de dar su nombre. Incluso hay algunos que me decían, ni siquiera digas el partido. O sea, de plano, porque van a saber. De tanto miedo que había en la crónica hay un candidato que estaba todo el rato con el teléfono así y él me decía, es que, perdón, pero estoy todo el rato pendiente de a ver cuándo me llega ¿no? el golpe, por decirlo suave. Dice, porque yo no les pedí permiso, pero me conocen, pero entonces no sé muy bien si debo pedirles permiso o no. Pero el señor estaba totalmente asustado y él me decía eso, que incluso no solamente es difícil para los candidatos hacer campaña, incluso hay lugares donde la gente tiene miedo de ir a un meeting. O sea, la gente, me dicen que hay lugares, municipios donde, a diferencia de lo normal, que sería el candidato ir recorriendo las calles, pues lo que hacen es poner un lugar, oigan, y quien quiera, pues venga, ¿no? A ver. O sea, es realmente una campaña a la inversa, ¿no? Y también ahora, déjame decir también ahora, el caso de Veracruz, que vamos a publicar la semana que viene, igual, o sea, hay lugares donde son zonas de silencio.
O sea, donde prácticamente pareciera que no hay campaña de presidencia, que no hay campaña de gobernador, que no hay campaña de diputaciones, porque entras a estas comunidades y ves que no hay propaganda electoral. En algunos lugares sí, en Veracruz, por ejemplo, ven muchísima, pero también hay municipios de Veracruz, sobre todo del norte, los que ya están más pegados a la zona de Tamaulipas, que son zonas de silencio, donde han matado a candidatos, incluso también a candidatos en procesos electorales pasados, donde las personas con las que hablábamos nos decían: no te puedo dar la entrevista aquí porque no nos pueden ver hablando, ¿no? Y tú, Manu, además de pedir tu comida antes de las 7 de la noche, porque así lo ha marcado el narco en plena capital de Guerrero, ¿cómo pudiste desplazarte en las distintas zonas y hacer estas entrevistas? Mira, en el caso de Guerrero tengo que decirlo, no puedo decir tampoco su nombre porque me pidieron también que no lo hiciera, incluso por seguridad, pero sí, muchos compañeros periodistas que trabajan ahí me ayudaron muchísimo a poder hacer estos enlaces con estos candidatos que de otra forma difícilmente van a hablar contigo porque tienen mucho miedo, no tienen la confianza contigo, no se quieren exponer, y lo entiendo obviamente. Cumplimos con todas las medidas de seguridad que ellos nos pidieron, pero aún así pues es difícil, ¿no? Entonces muchos compañeros periodistas nos hicieron este favor, esta ayuda, ¿no?, para poderlos entrevistar, pero incluso yo les decía: oigan, quiero ir a Chilapa, por ejemplo, ¿no? A ver cómo está la situación ahí, porque acaban de matar a 2 candidatos. Me decían: es que no se puede. Yo digo: ¿pero cómo no se puede? O sea, no hay libertad de movimiento. No se puede, de verdad. Nosotros vamos muchas veces en bola a reportear y ahí de plano no se puede entrar porque no hay el permiso del crimen organizado. De Chilpancingo a Chilapa son como 2 horas de trayecto y no es que vaya a haber un retén llegando a Chilapa, sino que durante todo el camino hay retenes y la verdad es un volado, ¿no? O sea, les puede parecer bien que pase eso, les puede parecer mal o les puede parecer lo que ellos quieran, ¿no? Intenté también hablar con otras autoridades, incluso eclesiásticas. Ya ves que también sí, el obispado allí en Guerrero tiene una gran importancia en esta tregua, por así decirlo, que ha habido entre grupos del crimen organizado, y es realmente complicado. Todo el mundo te dice: mira, mejor no, porque la cosa está ahora mismo muy difícil, incluso para los candidatos no se pueden mover con esa libertad. Te digo que muchos me decían: yo voy a mi distrito un día y me regreso aquí a refugiarme y a las 7 de la tarde me meto en mi casa, ¿no? Entonces, creo que Guerrero, todavía me falta por documentar varios estados, pero creo que Guerrero va a ser el estado más representativo, sí, donde el crimen organizado realmente tiene, y así lo dijeron los candidatos, no lo estoy diciendo yo, donde el crimen organizado tiene secuestradas las elecciones. Manu, muchísimas gracias. A ti. Pues está la invitación de esta crónica, además con tu pluma fantástica que nos vas llevando, nos adentras, nos hace sentir. Bueno, el arranque es tremendo, la historia de esta candidata, que además está muy preocupada, está viendo todo el rato nerviosa, quién entraba y salía de la cafetería. Que sale de la cafetería, el asesinato de sus padres, de su padre, de su madre. Sí, su padre también contendió a un cargo público y fue asesinado años atrás. Ella tenía seguridad, en fin, y esta narración y esta crónica que haces fantástica, y además del retrato de lo que nos está sucediendo en estos momentos, el día de hoy, en el país, en distintas zonas. Manu, gracias. Muchas gracias. Con mucha precaución. Mucha precaución. Bueno, tú sabes reportear muy bien y tomar las medidas que se requieran. Y te agradezco compartir esta probadita. Podemos leer este trabajo en Animal Político y en Data Cívica también pueden leerlo. Y bueno, invitar pues eso, que ya lean, ya me estoy adelantando un poquito, pero que lean el reportaje de Veracruz, que es la próxima entrega. Creo que va a salir entre lunes y martes, y próximamente va a salir otra de Sinaloa y otra de Guanajuato, así que estén pendientes de las redes sociales de Animal Político para que nos puedan seguir. Eso de alguna forma también es pues protegernos también, ¿no? Y también que la gente sepa lo que está sucediendo. Gracias, Manu. Gracias, Lisa. Buenas noches. Una pausa y volvemos.